Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hay algunas lecturas que se han hecho un huequito por las grietas en mi final de año. Y bueno, en realidad hay algunas de esas lecturas que me llevan acompañando muchísimos meses durante 2025 que les he dado ya un final. Y hay otras que han sido más descubrimientos de última hora, más espontáneas. Pero bueno, este año me apetecía mucho, bueno, me parecía refrescante acabar el año dando fin a todas esas lecturas que tenía un poco a medias. No sé si os pasa que a veces durante el año se nos van alargando algunas lecturas como chicles así, se van estirando, ¿no? Y había otros años que no le he dado mucha importancia a terminarlos cuando terminaba el año, pero este año sí que me apetecía dar comienzo a 2026 con un horizonte de lecturas totalmente nuevo, inexplorado, una posibilidad infinita de escoger qué leer. Ha habido otros años que la verdad es que me ha dado bastante igual acumular libros y pasarlos de un año a otro. En realidad me parece que es muy arbitrario decidir terminar los libros en 2025 y empezar unos nuevos en 2026, pero este año me apetecía mucho, me sentía que era algo que necesitaba, que había lecturas que había estado arrastrando de alguna manera durante todo el año y que necesitaba una motivación para ponerme con ellas a full y darles un final, darles el cariño que se merecían de forma intensa y dejarlos en 2025, que es donde yo siento que han pertenecido. Hay libros que pertenecen a ciertos años de nuestra vida, ¿no? Y he sentido que que estos libros me han acompañado en 2025 y me apetecía un poco dejarlos ahí, barrer un poco la casa y abrir las puertas con la casa limpia para el año siguiente. Entonces, bueno, pues os voy a comentar un poquito cuáles han sido estas últimas lecturas así express que he hecho, bueno, express y otras no tan express, que he hecho al final del año. En primer lugar, bueno, comencé el año leyendo a Susan Sontag con Ante el dolor de los demás y he terminado el año también leyendo a Susan Sontag con Sobre la fotografía. Este libro, bueno, podéis ver que está súper marcado. Me acuerdo un día en el metro que lo estaba leyendo y me dijo un señor, pero eso, y yo, ya, es que es un libro muy bueno. Y, o sea, para mí este libro es un libro flechazo. Es de esos libros que en cuanto conoces de su existencia deseas profundamente leerlo, casi como si Cupido te hubiese lanzado una flecha y que lo empiezas a leer y te enamoras perdidamente, ¿no? Este libro es increíble. Es cortito y creo que es muy importante hoy en día. Y Sontag aquí habla de muchísimas cuestiones sobre la fotografía, como dice el nombre. Por ejemplo, habla de las cuestiones morales sobre la fotografía, ¿no? De cómo cuando yo decido sacar una foto a esto y no a esto otro, estoy tomando una decisión ética, de alguna forma, política también, porque estoy decidiendo darle relevancia a esto y no a eso, y cómo esto está imbuido en el acto de fotografiar, ¿no? Cómo se excluyen ciertas cosas del campo de la importancia y a otras se las sube a un pedestal. También habla, por ejemplo, de un tema que me ha encantado, que es el consumismo estético. Ella dice que nosotros somos yonkis de imágenes, básicamente. Y que, bueno, esto ya lo decía ella cuando escribió este libro, pero ya han pasado unos añitos, o sea, imaginaros hoy en día todavía más. Ella dice que somos yonkis de imágenes porque no sentimos que vivimos la experiencia que vivimos a menos que la fotografiemos. Yo me puedo ir de vacaciones y no voy a sentir que he estado de vacaciones a menos que tenga una fotografía que haya fotografiado eso. Si vosotros pensáis en sitios en los que habéis estado, os acordáis probablemente de los sitios que habéis fotografiado y quizás aquellos que no habéis fotografiado se hayan ido diluyendo más en la cabeza, ¿no? Como tenemos esa necesidad de hacer un registro de todo lo que vivimos y que si no hacemos el registro casi sentimos que ni lo vivimos. Bueno, además también dice que existe una especie de complejo de héroe en el fotógrafo en cuanto a que siente el fotógrafo que está revelando una verdad oculta que estaba oculta hasta que él consiguió sacarla con su cámara, ¿no? Aunque bueno, esto creo que también ocurre en todas las artes y al final pensemos en, por ejemplo, un compositor, ¿no? Un artista musical también está como sacando de lo oculto una melodía para enseñar la belleza, ¿no? Pero bueno, es una forma
interesante de pensar la fotografía. También habla del régimen de belleza que se crea, de cómo educamos a la sociedad con un régimen de belleza, no únicamente belleza como física, sino en general, de estética, lo que es estético y lo que no. Y bueno, yo en realidad decidí empezar este libro porque como en un intento de analogizarme, decidí que todas las fotos que tenía en el móvil, en este espacio abstracto de la tecnología, que creía que era importante pues tenerlas en físico, ¿no? Entonces empecé a decidir hacerme unos álbumes de fotos en los que pudiese realmente tener de forma física esas experiencias que yo había vivido y que había fotografiado. Y entonces yo estaba pues metida en esta vorágine de pensar sobre la fotografía y pensar pues sobre los álbumes de fotos, ¿no? Y... ¡Uy! ¡Hala! Ahí se va el álbum de fotos. Y entonces yo estaba un poco como obsesionada con este tema. Y decidí leer este libro porque pensé, bueno, supongo que me dará razones intelectuales, ¿no? Para sentir que esto que he hecho con los álbumes es una buena idea, ¿no? Y que tiene un valor. Y bueno, sentía que quizás me hacía pues tenerle más cariño aún a algo que sentía que era muy personal de por sí, ¿no? Entonces me puse a leer este libro y la verdad es pues que no fue así. Que en realidad me di cuenta de que a pesar de que le siga teniendo mucho cariño a estos álbumes que he hecho, sí que es cierto que ahora lo veo un poco como un producto también del consumismo estético. Si bien es cierto que, bueno, estoy así un poco reflexionando a bote pronto, pero también creo que el consumismo estético de hoy en día en la actualidad, con Instagram, por ejemplo, con los móviles, es tan masivo, es decir, tenemos tantísimas fotos que quizás escoger, al final tú aquí puedes meter las fotos que puedes meter, ¿no? No puedes meter más. Tienes que escoger y quizás en ese acto de escoger y de dejar ir otras cosas también existe una especie de rebelión a este consumismo estético. Bueno, no sé, pensamientos. Pero bueno, básicamente es un libro que me resultó bastante incómodo leerlo, que yo pensaba que iba a ser un poco más condescendiente con la gente que fotografía, pero que en realidad es bastante crítico. Y aunque yo creo que no hay que renegar de la fotografía, y tampoco lo cree Sontag, yo creo, sí que es un libro importante, sobre todo en la actualidad, porque vivimos en la sociedad de las imágenes. Así que, sobre la fotografía, de Susan Sontag. Bueno, luego me leí El paraíso perdido, de John Milton. Los que seáis aquí fieles al canal sabréis que este libro lo compré en abril, o sea, y me lo empecé a leer como en abril, o sea que ha sido un libro chicle que se ha estirado y se ha estirado y se ha estirado. Ha sido el libro que más me ha costado terminar de todo 2025. Se me ha hecho muy pesado. Algunos me habéis dicho que quizás es por la traducción, pero bueno, más allá de la traducción, a mí creo que, o sea, me ha aburrido, la verdad. Y no es porque no me gusten los clásicos, ya sabéis aquí que me encantan los clásicos y que me encantan también los poemas, pero es que me ha decepcionado muchísimo, la verdad. No sé si a vosotros también os pasa que a veces se os cruzan un poco los cables lectores, ¿no? Y tenéis un bloqueo lector, pues esto es lo que me pasó. Hubo meses que lo dejé sin leer prácticamente porque me harté y luego ya pues lo he ido retomando y ya pues le he dado un poco de caña al final para terminarlo. Pero me esperaba mucho más. Creo que ha sido mi culpa, la verdad, que no me haya gustado. Porque yo estaba todo el rato un poco esperando leerme una Divina Comedia y me he dado cuenta pues de que la Divina Comedia es irrepetible y que no es para nada lo mismo y que bueno, que yo estaba todo el rato un poco comparándolo en mi cabeza, que eso no es algo que tenga sentido, pero no podía evitarlo y siempre acababa ganando la Divina Comedia, entonces estaba un poco como hastiada pensando, podría estar leyendo la Divina Comedia y estoy leyendo esto. Pero bueno, siento que ha habido partes, por muy presuntuoso que suene, pero que ha habido partes que podrían estar mucho más, que se les podría haber sacado mucho más jugo, si se me permite decirlo, sobre esta gran obra, pero así lo siento un poco. La caída de Satán,
la tentación de Eva, cuando Eva y Adán salen ya del paraíso, ¿no? Todo esto, o sea, yo me esperaba algo muchísimo más... No sé, siento que algo me ha faltado en todas estas partes que yo tenía como ganas de sentirlas extremadamente épicas, que lo son, evidentemente, pero no sé, algo me ha faltado y no sé qué. Puede que sea la traducción, como me habéis dicho algunos, pero bueno, no lo sé. En todo caso, sí que debo de decir que ha habido algo que me ha encantado de este libro, que es el personaje de Satán. El personaje de Satán es increíble. Me ha encantado, o sea, los momentos que más me han gustado de todo el libro son esas partes en las que él se siente extremadamente desgraciado y que le dan ganas de llorar, sobre todo viendo pues cómo de repente Dios tiene a sus nuevos juguetes, que son Adán y Eva, ¿no? Estas más criaturas que le encantan y él está en la más absoluta miseria, ¿no? Sufriendo en el infierno, y cómo se siente en ese momento desgraciado pero supera el dolor por el odio y por la venganza, y estos sentimientos tan negativos acaban siendo lo que le salvan de sentirse tan desgraciado que quiera morirse, básicamente. Y bueno, pues el personaje de Satán me ha encantado. También me ha gustado mucho hacia la parte final, cuando Adán está viendo cuál es la consecuencia de todos del pecado original que han generado, ¿no? Y cómo va a ser el sufrimiento de todas las próximas, la prole siguiente, ¿no? Y bueno, eso también me pareció que era muy épico. Esas dos cosas yo creo que han sido lo que más me han gustado de todo el libro. Sí que es verdad que hay un punto en el que, aunque sean libros de otra época, cansa mucho leer las machistorradas, porque estar todo el rato diciendo que las mujeres somos menos, hombre, pues hay un punto ya en el que vale ya, ¿no? Vale, ya le hemos pillado, ya está. Entiendo que son libros de otra época, no pretendo aquí censurar nada porque sea de otra época, ni mucho menos. Yo leo de todo, pero no puedo evitar que se me haga un poco más pesado leerlo también con eso. Pero bueno, como he dicho, merece la pena por el personaje de Satán, desde mi punto de vista. Bueno, quería deciros también que, al igual que cuando me leí La Divina Comedia, me hice con un librito de ilustraciones para leer El Paraíso Perdido, que es del pintor Gustave Doré, que me encanta, a mi padre también le encanta, y vamos, somos fans, o sea, es increíble. Tiene unas ilustraciones brutales, las ilustra por versos, o sea, hay algunos versos, los coge e ilustra ese verso, ¿no? Y bueno, pues no sé si lo podéis apreciar, pero bueno, o sea, son unas ilustraciones totalmente increíbles. Y sobre todo en este libro, que a mí me ha costado un poco más apreciarlo de lo habitual, me ha ayudado muchísimo a meterme en la historia. Y también quería recomendaros, ya de paso, que si queréis leeros La Divina Comedia, también os hagáis con este librito de Gustave Doré, porque el de La Divina Comedia, o sea, ya sí que es algo, es una cosa totalmente bestial, lo de La Divina Comedia, o sea, y hay mogollón de ilustraciones. Así que bueno, muy recomendado. Vale. Luego me leí... es que no sé, iba a decir este libro, pero no sé ni qué llamarlo, porque es una locura. Y es Guerra y Paz. Primer volumen y segundo volumen. He leído libros buenísimos este año. O sea, estoy hablando de un año en el que ha caído La Regenta, Los demonios de Dostoyevsky. Pero este libro, y de verdad que no quiero quitarle mérito a ningún otro, me parece un poco ridículo decir mejor que este, mejor que otro, pero de verdad que esto ha sido para mí la novela de 2025. Y la novela, pues igual de mi vida. O sea, es que lo acabo de terminar y lo quiero volver a leer, ¿sabéis? O sea, esto ha sido una cosa realmente tremenda. Tenéis muchos vídeos en mi canal, bueno, muchos vídeos. Voy a subir un tercero, son 3 vídeos en total, de un poco mi crónica de experiencia de lectura leyendo Guerra y Paz, totalmente sin spoilers, de pues lo que me va provocando en cuanto al corazón y al intelecto lo que voy leyendo de Guerra y Paz, ¿no? Un poco pues las reflexiones que me va transmitiendo. Y lo estoy haciendo así porque no quiero hacer aquí una reseña de 2 horas,
porque no se lo va a ver ni chus, pero también creo que es como un libro que me apetecía un poco registrar qué iba sintiendo en cada momento del libro, no tanto cuando una vez yo lo haya leído, sino ese como tumultuoso viaje, ¿no?, del lector, y sobre todo pues en un libro así de gordo. Así que bueno, si queréis saber un poco más a fondo qué opino de Guerra y Paz, os recomiendo ver esos vídeos. Pero bueno, claro, lo he hecho así porque no puedo explicar en 2 minutos qué es Guerra y Paz, ¿no? O sea, pero bueno, si tuviese realmente que, si me pusiesen una pistola en la cabeza y me dijesen, tienes que decir en 2 minutos qué es Guerra y Paz, como ahora, pues diría básicamente que es una masa de vida inmensa. O sea, es una masa de vida que se mueve. Es como si cientos de personas se hubiesen quedado atrapadas en las páginas y te estuviesen gritando desde ahí. Está cada página viva totalmente. Leerlo es como vivir toda tu vida, y cuando cierras la tapa del último volumen, salir de un sueño y ver que en realidad solamente han pasado unos meses de tu vida y que te queda muchísimos años por delante, pero decir, no, yo ya he vivido, o sea, yo ya me tengo que morir mañana, ¿no? O sea, es que es una sensación de vivir durante 60 años leyendo esto. Te hace odiar vivir y te hace amar vivir. Te hace estar totalmente avergonzado de lo que son capaces de hacer los seres humanos, hasta la médula, pero también te hace enternecerte hasta la médula de la capacidad de amor que existe en el ser humano. Y bueno, yo me he tirado 4 meses leyendo este libro, y para mí ha sido como ver pasar mi vida por delante de los ojos, mi vida y la de otras cientos de personas. Y además me ha dado momentos muy importantes para mí, conmigo misma, porque me ha hecho tener momentos realmente de epifanías, de descubrir y poner palabras a cuál creo que para mí es el sentido de la vida. Y por eso, aunque haya libros que consigan hacer esto de formas pequeñitas, ¿no?, que te dan pildoritas de esa epifanía, hay pocos libros, yo creo, en la vida que realmente te sobrecogen y te llevan a la epifanía de una forma, en un arrebato total. Y yo esto lo he sentido con los hermanos Karamazov y con Guerra y Paz. Entonces, si los hermanos Karamazov ha sido para siempre mi libro favorito desde que lo leí, debo de poner a Guerra y Paz en el mismo puesto, porque son los 2 libros que más cercanos he sentido al corazón en mi vida de novela, de literatura. Y bueno, además es un libro que vives en las páginas, te transporta a la historia, no estás respirando el aire de la habitación o de donde estés, estás respirando el aire que te narra en las páginas. Yo no he estado en la guerra, pero estoy segura de que en la literatura lo más cercano que existe de irte a la guerra es Guerra y Paz. Así que de verdad os digo que si os gusta leer, o sea, si os gusta leer, tenéis que leer Guerra y Paz. O sea, así os lo digo. Es una pasada. Bueno, a ver si consigo... Es que después de hablar de Guerra y Paz me cuesta mucho como concentrarme en otra cosa, pero bueno. Me leí luego también el diario de Virginia Woolf, el primer volumen de sus diarios, que va de 1915 a 1919. Bueno, como ya he dicho aquí 1.000.000 de veces, para mí este año ha sido el año de descubrir a Virginia Woolf, de enamorarme de Virginia Woolf, me ha robado el alma. Y en cuanto leí el primer libro que leí suyo, de Las olas, yo en ese momento dije, vale, yo tengo que saber cómo alguien es capaz de escribir esto, porque esto es algo fuera de... O sea, es sobrenatural este libro. Entonces, ¿cómo alguien es capaz de llegar a escribir esto? Y entonces pensé, bueno, pues voy a ir a los diarios de Virginia Woolf. Yo suponía que quizás esto podía ser como una forma de entrar un poco a su mundo interior, ¿no? Como una especie de ventana al alma de Virginia Woolf, desde el que poder entender cómo es capaz de escribir la vida atravesando el velo que la cubre, porque eso es lo que hace Virginia Woolf. El velo fino que tapa
lo que escondemos cada uno mientras vivimos, ella lo rasga y escribe desde al otro lado del velo. Y entonces, bueno, para mí eso es algo que yo nunca había leído, y entonces tenía una necesidad de entenderla mejor, a su psicología, el cómo pensaba la vida, ¿no? Más allá de lo que escriben los libros. La verdad es que no he leído muchos diarios por ahora en mi vida, pero es algo a lo que me he vuelto adicta. Me estoy leyendo ahora los diarios de Sofía Tolstoy, de la mujer de Tolstoy, y he picoteado también un poquito de los diarios de Pizarnik, que Dios mío, qué locura. Y lo que puedo decir de estas dos experiencias que he tenido así un poquito de diarios, aparte del de Virginia Woolf, es que son los dos unos diarios totalmente desgarradores, totalmente pasionales, y que realmente sientes que estás leyendo algo que no deberías de estar leyendo. Y que hay veces que te dan ganas de cerrarlo, meterlo en un cajón, mandarlo a donde sea, de donde te haya llegado, porque no deberías de estar leyendo esa frase. Pero esto no me ha pasado con los diarios de Virginia Woolf, porque estos diarios, la verdad es que son mucho más simples, son mucho más superficiales en cuanto a su mundo interior. No está pretendiendo desangrarse en las páginas con el corazón, ni tampoco está, yo creo, intentando explorarse, ni dejando un registro de sus movimientos interiores, ¿no? Y bueno, tipos de diarios, hay tantos tipos de diarios como tipos de personas que los escriben. Un diario no tiene que ser una cosa o tiene que ser otra, pero esto es lo que es este diario. Y en casi todas las entradas ella básicamente está haciendo un registro de con qué personas se ha encontrado, qué ha hecho durante el día, un poco cuál es pues su trabajo, que Dios mío, tiene más vida social que la que voy a tener yo en toda mi vida junta. Pero eso, es un diario mucho más de registro de vida, no tanto de profundización en el interior de una misma, ¿no? Sí que es verdad que en las descripciones que hace de las personas yo creo que se puede un poco vislumbrar la perspicacia de Virginia Woolf, que luego está en sus libros, pero si yo me leyese los diarios únicamente, nunca pensaría que esta mujer es capaz de escribirlas solas, o sea, que la escritora de este diario es capaz de escribir esto. Pero la verdad es que me ha gustado porque, bueno, me ha gustado, quiero decir, ¿quién es quién para juzgar un diario, ¿no? Pero me ha servido, mejor dicho, porque siento que quizás es mejor que sea así, ¿no? Que el genio quede oculto, que quizás es mejor que no se descubra el misterio, ¿no? Y me ha gustado que permanezca el secreto de cómo ella es capaz de atravesar el velo de la vida para escribir lo que escribe, y bueno, pues que se mantenga el misterio y el secreto, ¿no? Así que bueno, si os han gustado los libros de Virginia Woolf y realmente estáis interesados en ella, estas ediciones son preciosas de estos diarios de Virginia Woolf, de la editorial Tres Hermanas. Bien, y pues ya llegamos al último libro ya de todos que me he leído en 2025, que ha sido El problema del dolor, de C.S. Lewis. Este libro, bueno, la verdad es que lo escogí para leer, como os he dicho en algún otro vídeo, porque me ha surgido así como una idea de escritura que tengo muchas ganas de ponerme con ella, en la que está entremezclado un asunto del dolor. Porque yo creo que al final el dolor es una de las pocas cosas en la vida que realmente pueden destruir todos los castillos de significados a vivir que le hayas dado al mundo, ¿no? Y que realmente pueden dejar una herida tan profunda en ti que te lleve a la desesperación total y que sucumbas. Tanto el sufrir el dolor en primera persona como el verlo en otra persona. Y bueno, pues estoy bastante interesada en ver cómo se puede dar un sentido a la vida a pesar del dolor, tanto desde una visión atea como desde una visión religiosa. Y entonces, bueno, decidí leerme este libro porque ya durante otros años, en una época en la que me dio muy fuerte por leer sobre religión,
leí varios libros de C.S. Lewis y me pareció que era un autor muy lúcido, me parecía que era muy claro en sus argumentos, que era un autor que iba al grano, ¿no? Y que era capaz de defender su idea del cristianismo con bastante fuerza, pero con mucha claridad, ¿no? Y entonces, pues me gustó mucho cómo escribía, que tampoco es que sea una escritura bella, pero me parecía como que cumplía con su objetivo. Y entonces, como tiene un libro que se llama El problema del dolor, decidí leerlo, pero me ha decepcionado totalmente porque yo aquí no reconozco al C.S. Lewis que he leído en otros libros. Me ha parecido que es un libro muy caótico, me ha parecido que iba poco al grano, que también entiendo que es un tema, que es un temón, ¿no? Hablar de esto, pero he sentido que de forma ya muchísimo más subjetiva, que los argumentos que da él del cristianismo no son, me parece que son bastante pobres respecto al dolor, y siento que si yo me cogiese estos argumentos que él da y fuese religiosa y veo que una persona a la que quiero tiene cáncer y se muere, no creo que consiguiese darle sentido a la vida con estos argumentos. Pero es interesante ver lo que él argumenta. Y de todos modos, aunque me haya parecido una lectura bastante insípida, en realidad es un tema que quiero seguir leyendo, que me apetece mucho seguir indagando, así que si sabéis algún libro que hable de estos temas, si me lo podéis recomendar, os lo agradecería un montón. Y pues estos han sido los libros que me he leído en 2025, ya sí que sí, los ultimísimos. Algunos han sido más express, han dejado menos huella, otros han sido más express, han dejado más huella, y otros han ido echando raíces de forma muy lenta y de forma eterna, porque me los voy a llevar en el corazón para siempre, como es Guerra y Paz. Os deseo que tengáis un 2026 muy bonito respecto a lecturas. Iremos hablando respecto a qué vamos leyendo y podremos compartirlo entre nosotros, que me encanta ver también qué estáis leyendo. Y yo, por mi parte, estoy emocionada por ver qué va a llegar en cuanto a lecturas este año. Tengo muchísimas ganas de leer mucho. Estoy muy motivada porque, sobre todo, pues cuando una termina un libro como Guerra y Paz, que le recuerda el poder de leer y de las historias y de la literatura, pues eso es un empujón para seguir adelante leyendo muchas otras cosas. Así que ya he barrido un poquito mi casa, como os he dicho, he hecho espacio mental para lo que vaya a llegar este año, así que iremos hablando. Agur.